unida, tome decisiones unida en relación con múltiples asuntos, ya sea la crisis energética, en los inicios de la invasión o ahora también en la decisión que tenemos que tomar no solamente de inmovilizar, sino también de utilizar los activos congelados rusos para financiar a Ucrania en el año 2026 y en el año 2027. En todo caso, lo que sí que es importante es lo que dijo el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Hay que tomar una decisión, sea una u otra, en relación con ese apoyo que el pueblo ucraniano y el gobierno de Ucrania necesitan en estos momentos tan críticos. Por tanto, primer principio, unidad. El segundo principio, lo hemos venido sosteniendo desde el Gobierno de España, es el de la coherencia. Coherencia en todo aquello que tiene que ver con un orden multilateral que está siendo debilitado, con una crítica hasta cierto punto legítima que nos están haciendo algunos países de doble estándar y, por tanto, la necesidad de actuar con los mismos principios, ya sea en Ucrania o en Gaza. En Gaza, como saben, hace ya unas cuantas semanas se celebró un acuerdo de paz, un alto el fuego, en este caso en la ciudad egipcia de Samersek. Ha habido una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero la situación en la franja de Gaza, en Cisjordania y por tanto en Oriente Medio continúa siendo muy inestable y los ataques se siguen produciendo. Con lo cual, además de la unidad, lo que tenemos que hacer desde Europa es actuar con coherencia y es lo que también voy a trasladar en este Consejo Europeo. Y finalmente, acción, porque tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones, como he dicho antes, en relación con los activos rusos congelados. Tenemos que tomar decisiones también ahora y en los próximos meses en relación con los presupuestos europeos. Y tenemos que tomar decisiones también en crisis muy importantes que afectan a los ciudadanos europeos, como por ejemplo el de la emergencia habitacional. Creo que es muy importante el planteamiento que ha hecho la Comisión Europea la semana pasada de lanzar este plan de vivienda, primero porque dimensiona la problemática del acceso a la vivienda donde realmente está. Este es un problema europeo, es un problema que nos está afectando a toda la clase media y trabajadora europea y, por tanto, los gobiernos, acompañados de la Comisión Europea, tenemos que tener palancas, recursos económicos para poder hacer frente a esta crisis habitacional que sufren muchos jóvenes y no tan jóvenes en todos los países, desde luego también en España. Es gratificante ver que en ese plan de vivienda hay algunos elementos de las políticas de vivienda que está poniendo en marcha el Gobierno, como pueda ser, por ejemplo, la declaración de zonas tensionadas. No lo dice explícitamente así la Comisión, pero sí abre la puerta a que se puedan articular medidas para hacer frente a esas zonas tensionadas, por ejemplo, por el auge del turismo y también, lógicamente, los recursos económicos que la Comisión Europea está dispuesta a poner para que los países europeos podamos construir vivienda asequible, vivienda protegida para la clase media y para la gente joven de nuestro país. Por tanto, unidad, coherencia, acción, esos son los tres principios sobre los cuales el posicionamiento del Gobierno de España va a estar en los temas que tenemos tan importantes como es Ucrania, como es la utilización de esos fondos o esos activos rusos congelados, también, lógicamente, el marco financiero plurianual o también aspectos tan importantes como pueda ser el de la vivienda. Por tanto, bueno, esto es lo que os quería comentar. Si queréis un par de preguntas, pero luego tenemos rueda de prensa. Acordaros de eso. No he hablado con ella directamente, pero sí, evidentemente, saben que desde el Gobierno de España nosotros venimos diciendo que este acuerdo comercial es el primero de otros tantos que deben de venir para que Europa gane peso geoeconómico y peso geopolítico en un momento en el que se está cuestionando por parte de adversarios claros, como es el caso de Putin, o incluso también de aliados tradicionales, como es el caso de la administración estadounidense. Creo que Europa debe abrirse a estos acuerdos comerciales, particularmente con una zona que es muy próxima a España en el ámbito cultural, económico, histórico, de todo tipo, como es el Mercosur, y esperemos que podamos llegar a ese acuerdo. Desde luego, por parte del Gobierno de España, todos los esfuerzos que estamos haciendo van en esa dirección. Creo que sería muy frustrante el que Europa no lograra un acuerdo con el Mercosur una vez que ya hemos logrado aprobar en el Parlamento Europeo esas cláusulas de salvaguarda para el sector primario europeo y que tenemos todo preparado, que también la presidencia del Mercosur, el Gobierno de Brasil, ya lo tiene todo preparado para que este sábado se pueda ratificar en nombre de Europa por parte de la presidencia de la Comisión Europea este importante acuerdo comercial.
¿Es sensato que Sumar siga dentro del gobierno si usted va a negociar? Bueno, yo creo que pese a las discrepancias, porque somos organizaciones políticas con una cultura diferente, pese a esas discrepancias yo creo que hay muchas cosas que nos unen al Partido Socialista y a Sumar. La principal de ellas, la hoja de ruta de avances que estamos implementando en estos 7 años de gobierno, de administración y en los que nos queda por hacer hasta el año 2027. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en plena negociación con los agentes sociales para un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional que va a afectar y va a beneficiar a muchísimos millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. A partir de ahí, yo creo que, lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a decir hoy, al menos el crecimiento demoscópico de la ultraderecha, ya veremos efectivamente cuando haya elecciones cuál es la materialización de estas encuestas en el caso de Vox, tiene todo que ver con el blanqueamiento que está haciendo la derecha desde hace 7 años a la ultraderecha. Miren, nosotros hemos dicho en muchas ocasiones desde el Partido Socialista y yo en primera persona como presidente del Gobierno, ha habido como 2 etapas por parte de esa derecha. Y no solamente me estoy refiriendo a la derecha política, me estoy refiriendo también a la derecha mediática, a la opinadora, porque yo recuerdo haber escuchado a esa derecha decir, hombre, si ustedes pactan con Unidas Podemos, que tiene al Partido Comunista dentro, nosotros podremos pactar con la ultraderecha. Pero en términos históricos, ahora que estamos celebrando el 50 aniversario de nuestro inicio hacia la libertad, hacia la democracia, como consecuencia de la muerte del dictador, en términos históricos el Partido Comunista ha sido un partido en España que contribuyó a la lucha contra la dictadura y también, lógicamente, a ese proceso de democratización, como por ejemplo hemos visto recientemente con esa serie de Anatomía de un instante inspirada en el libro de Javier Cercas con el mismo nombre. Y eso nada tiene que ver con las raíces históricas de la ultraderecha en nuestro país, que claramente es nostálgica de ese franquismo, de esa dictadura. Esa ha sido la primera etapa de todo ese proceso de blanqueamiento que ha hecho la derecha política y mediática hacia Vox. La segunda la estamos viendo hoy. Es asimilar como propias no solamente el contenido, sino también la forma de hacer política. Hoy no tenemos una oposición política, tenemos una oposición absolutamente destructiva, que vota en contra de políticas que son beneficiosas no solamente para sus ciudadanos, sino también para sus propias administraciones. Por tanto, creo que la reflexión de fondo que hay que hacer es que al menos ese crecimiento de la ultraderecha en nuestro país demoscópico, vamos a ver efectivamente cuál es la materialización de lo mismo, nada tiene que ver con la acción del Gobierno de España, tiene todo que ver con el blanqueamiento que la derecha política y mediática está haciendo de Vox. Ayer, en el Senado, se refería a un senador socialista preguntándole si estaban en condiciones de hacerle un reproche ético y en referencias que había llegado solo a esta comisión de memoria solo que mal acompañada. ¿Debe usted cerrar declaraciones sobre lo que nos ha Yo, mire, por razones evidentes, porque estaba viajando a Bruselas, como saben ustedes, no tuve ocasión de poder seguir esa comparecencia, por tanto no sé en qué contexto y en qué coyuntura dijo efectivamente esas palabras Santos Cerdán. Yo lo que le puedo garantizar es que el Partido Socialista ha actuado con total contundencia, en este caso como en otros que nos han afectado desgraciadamente, y me gustaría que otros partidos políticos hicieran lo propio. Bueno, gracias.